Entonces para nosotros es muy necesario entender el estado original del hombre, porque así seremos capaces de entender qué hemos perdido y en cuál problema estamos. Por tal razón es la que necesitamos al Cristo. Primeramente, entonces necesitamos entender por qué necesitamos al Cristo. Pero para entender por qué necesitamos al Cristo tenemos que entender el estado del hombre original. Y si miramos en Génesis capítulo 2, entonces vamos a ver primeramente Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27. Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27, verlo a través del capítulo de Génesis capítulo 2. Y dice la palabra, Génesis 1 capítulo 26, Génesis capítulo 1 versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera bendición que el hombre recibió, la verdadera primera bendición que el hombre recibió, fue haber sido creado a la imagen de Dios. Entonces no podemos imaginar esto, es inimaginable en este estado del hombre. Dios es espíritu. Entonces les quiero hablar de algo que sucedió en el mes pasado, algo que me sucedió a mí. Conocí a este pastor y supongo que él es así como trata de ser muy santo, y esto es algo que él dijo, que él me dijo. Dice, oh, yo vi a Dios en mi oración, vi al Padre, vi a Dios Padre con mis propios ojos. Y entonces se le apareció como 2 veces, según me dijo. Pero Dios Padre, él dijo que él tenía como una mandíbula así bien formada. Y ese fue el comentario que ese pastor hizo. Esto no es algo realmente normal. Dios es espíritu. Dios no lo usa como un hombre con una mandíbula bien grande, bien formada, así. No es eso. Pero la gente son bastante tontas. Lo que se refiere a que somos como Dios no está hablando de las características físicas. Dios es espíritu. Y también todas sus características. Entonces por esta razón nosotros nos parecemos a Él. Y entonces, ¿realmente qué significa que somos creados a imagen de Dios? Hay algunas pocas cosas que podemos entender. Número 1, como Dios es espíritu y nosotros somos seres espirituales, entonces nosotros somos como Él. Nosotros somos muy especiales. Tenemos un cuerpo físico, pero al mismo tiempo fuimos creados como seres espirituales. Entonces si miramos Génesis capítulo 2, hubo un momento donde Dios formó al hombre y lo formó con el aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente. Así que el punto número 1, Dios es espíritu y nosotros fuimos creados como seres espirituales, así que somos como Él. Por eso es que somos seres espirituales. Y número 2, ¿qué significa que tenemos su semejanza? Vamos a ver el Salmo capítulo 8, del verso 4 al 6. Dice el Salmo 8 del 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, como lo vimos en Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 27, lo vemos también en el Salmo 8, versículo del 4 al 8. Desde el principio Dios nos creó para gobernar sobre el mundo. Y si vemos en el Salmo 8, versículo 5 específicamente, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Estas palabras de gloria y de honra solamente son empleadas en Dios, solamente se le atribuyen a Dios. Es decir, solamente se usaba para los reyes. Significa que Dios nos creó como seres de realeza. Más precisamente, somos los mayordomos que gobiernan todo. Somos los que representan a Dios en la tierra. Así que Dios es el rey,
pero nos puso a nosotros en su representación para gobernar aquí. Nosotros somos como Dios, que es el Rey de Reyes. Somos sus mayordomos aquí. Cuán grande bendición nosotros recibimos ahí. En Génesis capítulo 5, vamos a ver entonces primero Génesis capítulo 1, versículo 26. Y luego vamos a ver Génesis capítulo 5, versículo 3. Dice, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que por favor recuerde estas dos palabras, imagen y semejanza. Y ahora vea Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces Adán tuvo un hijo, pero ese hijo se llamaba Set, era acorde a su imagen, a su semejanza. Entonces Set tenía la semejanza de Adán y era conforme a la imagen de Adán. Entonces vamos a entenderlo de esta manera. Set era el hijo de Adán. Y él le nació, Set le nació a Adán de acuerdo a su imagen y semejanza, y era su hijo. Significa que nosotros como seres humanos, como fuimos creados a la imagen de Dios, conforme a su semejanza, eso nos convierte en hijos de Dios. Vemos un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 3, verso 38. Y yo personalmente cuando leí este versículo me alegró mucho. Esta es la bendición más grande que hemos recibido. Dice, Lucas capítulo 3, versículo 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces está hablando de que venía Set, luego primero venía Nos, luego Set, luego Adán y finalmente Dios. Entonces este pasaje está hablando acerca de la genealogía, lo sabemos. Sigue el hijo de quién era este hijo y el padre y luego el padre de este. Sigue así todo este orden. ¿Y cuál es el final? Termina en Adán. Y el padre de Adán es Dios. Entonces cuando alguien es creado a la imagen de Dios significa que esa persona desde el principio tiene la imagen de Dios. Es hijo de Dios. Yo tengo 4 hijos. Y yo pienso que yo tengo un gen muy fuerte, porque todos ellos se parecen mucho a mí. Y se parecen a mí mucho más que a mi esposa. Y eso me gusta mucho. Y mi segundo hijo realmente se parece mucho a mí. Cuando yo estoy durmiendo y abro mis ojos y veo a mi segundo hijo, y siento como si me estuviera mirando a mí mismo. Realmente estoy muy sorprendido. Se parece mucho a mí. Es algo muy natural que tus hijos se parezcan a ti. Cuando decimos que fuimos creados según la imagen de Dios, a su imagen, significa que somos seres espirituales. También significa que somos seres de realeza. Y también desde el principio, desde realmente el principio, siempre fuimos hijos de Dios. Y la parte que es realmente más impactante, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si ustedes ven los versículos anteriores y los que siguen, van a ver que se está hablando acerca del Cristo. El Cristo tiene la imagen de Dios, es la imagen de Dios. Y sí, por supuesto, el Cristo es el Hijo de Dios y tiene la imagen de Dios. Y también el Cristo es Dios, pero yo pienso que este texto tiene un significado por el cual lo describe de esta manera. Si vemos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, si verán en el versículo, en la última parte, nos dice, el cual es la imagen de Dios. El Cristo es la imagen de Dios. Entonces Cristo es la imagen de Dios. Y nosotros los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Qué significa todo esto? El primer hombre, Adán, era un ser muy similar al Cristo. Podemos ver que él fue creado con la imagen de Cristo también. Entonces un significado muy parecido. Nosotros fuimos creados por Dios y tenemos la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Y en la Escritura llega un punto donde Pablo compara a este primer Adán con Cristo. El primer hombre, Adán,
Y Pablo describe al Cristo como el segundo Adán o el último Adán. Así de grandioso, es el primer Adán. Y así es como fuimos creados. Así es cuán grande éramos cuando fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Y por supuesto no podemos saber todo al respecto a cómo fuimos creados cuando éramos la imagen de Dios. Eso está más allá de nuestra imaginación. Pero podemos obtener algunas pistas de la Biblia. Y la Biblia nos dice que cuando fuimos creados a la imagen de Dios, somos seres espirituales, seres de realeza. Fuimos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y teníamos la imagen del Cristo, como el Cristo éramos. Sin embargo, por el pecado, esa imagen fue rota. Y eso fue un evento muy desastroso. Y yo uso siempre esta comparación y pienso que es algo que lo ilustra muy bien. Digamos que hay un aeroplano y cae y se rompe en muchos pedazos. Y todos estos pedazos caen en la jungla, caen así esparcidos. Y en este lugar donde caen en la jungla, los nativos empiezan a encontrar estos pedazos del avión. Aún viendo este fragmento, este pedazo de avión en sus manos, no serían capaces de imaginar cómo el avión lucía originalmente. Y aún si lo pudieran reunir todos los pedazos, todos los fragmentos y armar el avión así por pedazos, serían incapaces de hacer que funcionara como funcionaba originalmente. Sería imposible. Es lo mismo para nosotros. No podemos imaginar siquiera cómo éramos cuando estábamos a la imagen de Dios. Es imposible para nosotros conocerlo todo. Y a nosotros realmente nos toma un tiempo darle nombre a algo o a alguien. Y ya como ustedes saben, les había dicho que tengo 4 hijos. Y ellos tienen nombres con una pronunciación muy parecida. Sus nombres son Han, Jun, Han. Uno es Hyun y el otro es Han. Pero realmente me tomó unos cuantos meses el ponerles estos nombres. ¿Qué ustedes piensan de Adán? Él estaba nombrando a todos estos animales que venían. Y no estoy hablando de un cuento de hadas. No es un cuento de hadas. Es un hecho. Esto sucedió. Significa que él tenía mucha sabiduría. Esto es inimaginable. Y el punto que quiero que ustedes vean, cuán asombroso éramos nosotros cuando teníamos la imagen, cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esta era la bendición que teníamos al haber sido creados a la imagen de Dios. Y número 2, si miramos Génesis capítulo 1, versículo 28, vemos la expresión, y los bendijo Dios, y les dijo. Entonces, vemos a Dios que Él crea al hombre, y después de crearlo a su propia imagen y semejanza, entonces los bendice de nuevo. Entonces, el simple hecho de haber sido creado en la imagen y semejanza de Dios es una bendición enorme. Sin embargo, Dios está bendiciendo al hombre nuevamente. Es como los hijos. Los hijos cuando nacen, ya por el hecho de haber nacido y ser tus hijos, se parecen a ti. Es una gran bendición. Pero al mismo tiempo ellos pueden disfrutar de todo lo que tú tienes. Y esta es otra gran bendición que ellos tienen. Y vamos a ver cuál fue la bendición que ellos recibieron adicional. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y no solamente aquí, sino vemos más bendiciones en el capítulo 2, del versículo 1 al 3 nos habla acerca del reposo. Dios les dio el reposo. En el versículo 2, en el versículo 7 del capítulo 2 nos habla acerca de la bendición de ser un ser viviente. Y comenzando desde el versículo 8 hasta el versículo 15, nos habla acerca de la bendición que recogía todo lo que es el jardín del Edén. Y desde el capítulo 18 al 25 Dios lo bendice con la familia. Y en el versículo 19 y 20 vemos cómo Adán está nombrando a todos estos animales. Así que en el capítulo 2 de Génesis vemos la gran lista de bendiciones que Dios le permite al hombre disfrutar. Así que vemos este registro que está aquí acerca de cómo Dios bendijo al hombre. Y especialmente he seleccionado esta expresión de un ser viviente para explicarla. ¿Qué significa? Entonces Dios forma al hombre y Él sopla en su nariz
este aliento de vida y el hombre vino a ser este ser viviente, significa que no solamente el hombre es un ser espiritual, es un ser viviente únicamente cuando está conectado con Dios. Es un principio muy importante. Por ejemplo, este celular que tomé, pero mirándolo bien no es tan bueno. Y quizás esto sea un mejor ejemplo. Por ejemplo, esta laptop tiene muchas funciones, tiene variadas funciones para ejecutar. Y ustedes saben, muchas personas podrían usar esta laptop para hacer dinero, hacer influencias y hacer este tipo de trabajos así. Pueden hacer muchas cosas. Pero si está sin electricidad, no es nada. No puede hacer nada. No puedes jugar ping pong con ella. No puedes cocinar con ella. Es nada. Pero si lo conectamos a la línea y recibe electricidad, entonces puede hacer tantas cosas. Sin embargo, si está desconectada, es nada. No sirve. Y vemos algo importante, que no está rota. Sin embargo, si la electricidad no entra, es como si estuviera muerta. Asimismo somos nosotros. Si no estamos conectados con Dios, estamos muertos. Y por supuesto somos seres espirituales, lo que significa es que nuestro espíritu también está muerto. Si no estamos conectados con Dios, parece como si estuviéramos viviendo, pero estamos muertos. La laptop no está rota, pero no puede funcionar. Si no estamos conectados con Dios, no somos seres vivientes. Somos seres que están muertos. Porque aunque somos seres espirituales, solamente somos seres vivientes cuando estamos conectados con Dios. Esta es, sin duda, la mayor bendición dada por Dios al hombre. Entonces fuimos creados a la imagen de Dios. Y tenemos vida, nos volvemos seres vivientes cuando estamos conectados con Dios. Esto, así simple, por sí solo, es una gran bendición, es enorme. Es una bendición que no podamos hacer nada sin Dios. Esta es la bendición que recibimos. Entonces vemos en el capítulo de Génesis 2, versículo 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios le dio una promesa al hombre. Voy a hablar luego acerca de qué iba esta promesa. Lo que estoy tratando de decirles ahora es que el hecho de que Dios le dio una promesa al hombre, esto es una gran bendición también. Digamos que una compañía multinacional, ellos no hacen un contrato con una compañía cualquiera. Entonces una compañía que no está cualificada, que es una compañía pequeña, no puede hacer un contrato, no puede firmar un contrato con una compañía multinacional así grande. Pero el hombre fue hecho del polvo, lo que significa que era como nada. Y Dios lo formó del polvo y lo hizo un ser viviente e incluso le da una promesa. Significa que Dios está reconociendo a este hombre. Significa que Dios, quien está dando la promesa, dice, tú eres mi ser precioso, y le da esta promesa. Así es como Dios reconoce a este hombre. Ahora mismo no estoy hablando acerca del contenido de la promesa. Estoy hablando del hecho de que Dios le da la promesa a alguien que fue creado del polvo. Algo que era nada. Dios lo toma del polvo, lo hizo, le da vida y luego le da la promesa, le da esta promesa. Era una bendición tan enorme para la creación que éramos nosotros. Es una gran bendición para la creación que éramos nosotros. Fuimos creados por este Dios creador y este Dios nos da una promesa ahora. Este Dios creador estableció una promesa con el hombre. Sin embargo, vemos que Satanás intenta atacar esto. Pero tenemos que entender, el hecho de que Dios nos está dando una promesa es una bendición tan enorme. Entonces, ahora mismo estamos tratando de enfocarnos en el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Jesús es el nombre y el Cristo es el oficio. Entonces le pongo el ejemplo. Mi nombre es Sung Guk Cho y mi oficio es el de pastor. Para entenderlo, así que estamos hablando del Cristo, del oficio primero, y luego vamos a hablar de por qué Jesús es el Cristo. Pero ¿por qué Dios nos ha dado el Cristo? ¿Qué significa todo esto?
Para poderlo entenderlo, tenemos que entender el problema de la humanidad primero. Si no es así, no podemos entenderlo. ¿Por qué Dios nos dio esta terminología del Cristo, el ungido? Esta expresión tiene una relación muy cercana con el problema de la humanidad. Tenemos que entender el problema fundamental de la humanidad. Y también tenemos que entender primero el estado original de este hombre, el estado original de la humanidad. Para poder entender la bendición tan enorme que se ha perdido, todo lo que ha perdido el hombre original. Cuán grande fue la bendición que recibimos. Y entonces vamos a entender el problema que estamos enfrentando hoy. Y luego, ¿por qué necesitamos al Cristo? Entonces el hombre, en una palabra, era el ser más bendecido. Era creado a la imagen de Dios. Y pueden encontrar toda la lista enorme de bendiciones en el capítulo 1 de Génesis y en el capítulo 2. Y especialmente recibimos la bendición de ser seres vivientes. Y también haber recibido otra bendición, el pacto. Entonces hemos visto todo este registro de bendiciones que el hombre original recibió. Y aunque no podemos imaginar a plenitud completamente cómo era este hombre original y las bendiciones que él tenía, podemos pensar hoy en qué clase de bendición hemos recibido nosotros como seres humanos. Y en la próxima lección vamos a hablar acerca del problema que el hombre original tuvo que enfrentar. Muchas gracias. Esta ha sido la lección número 2.